La distribución multinomial, como su nombre lo dice, esta es prácticamente aplicable varias, varias observaciones, de la cual la probabilidad, pues, en algunas no varían. Es decir, vamos a observar que esta, como bien sabemos, su nombre lo dice, multinomial, o sea, de varias, ¿verdad? Varias observaciones que se tomarán en cuenta para que nosotros podamos observar directamente cómo es que la probabilidad pues se maneja y se va a mantener hasta ese punto. Para esto vamos a observar las características que cumple esta distribución. Número uno, que la distribución, bueno, dos características importantes que cumple esta distribución. Número uno, que básicamente hay más de dos resultados posibles en cada ensayo. A medida que nosotros tomamos en cuenta cada ensayo de acuerdo a los eventos que están sucediendo, a medida que se toman más ensayos, directamente vamos a poder observar que hay más de dos resultados posibles. La número dos es que de las probabilidades, ¿verdad? Las probabilidades de los resultados pues, no varían de un ensayo a otro. Es decir, entonces, que del fenómeno o del evento que nosotros estemos manejando, la probabilidad prácticamente seguirá siendo lo mismo. No importa cuántos ensayos hagamos, la probabilidad pues va a ser el mismo. Es decir, no varía de un ensayo a otro. Es decir, los diferentes ensayos pues son independientes entre sí. Entonces, esta es una de las características principales. Cuando decimos que son independientes entre sí, entonces son mutuamente excluyentes. Esas son las dos características principales que necesitamos para aplicar esta distribución. La función, es decir, la ecuación que nosotros vamos a trabajar para esta distribución multinomial, pues es esta, la que observamos por acá. Si ustedes se dan cuenta, pues tenemos varias observaciones, por eso lo dice, ¿verdad? Son varias muestras, varias observaciones que se van a tomar para un solo fenómeno. Entonces, la probabilidad de que sea un evento uno, es decir, probabilidad x sub 1, probabilidad x sub 2, hasta x sub k, no importa el número de observaciones que nosotros tengamos para un caso en particular aplicado a este fenómeno de distribución multinomial, viene siendo entonces el cociente entre los números, bueno, entre el total de datos que tengamos de la observación, ¿verdad? N factorial dividido entonces entre el factorial de cada una de las observaciones, es decir, x sub 1 factorial por x sub 2 factorial hasta x sub k factorial. Esto a la vez, este cociente a la vez va a multiplicarse, es el producto entre cada una de las probabilidades de acuerdo al número de observaciones que tenga. Es decir, la probabilidad de la observación número uno elevado al número de observaciones que tenga para esa distribución por la probabilidad número 2 de las observaciones, del número de observaciones que tenga para el segundo ensayo, ¿verdad? O la segunda observación que tenga del mismo fenómeno. Es decir, probabilidad x sub 2 elevado a x sub 2. Y así sucesivamente hasta el número o la probabilidad del número de eventos que yo tenga o el número de observaciones que yo tenga elevado a precisamente ese número de elementos que yo tomo para cada una de las muestras, ¿verdad? O cada una de las observaciones que estemos haciendo para esta distribución. Esto tiene mucho que ver, o si ustedes se dan cuenta, es muy similar a el caso de la distribución binomial que trabajábamos en alguna oportunidad. Y lo decíamos en otras oportunidades, que las distribuciones prácticamente se asemejan mucho a lo que son las combinaciones que trabajamos en su oportunidad. Y esta es básicamente la ecuación que vamos a utilizar para una distribución multinomial. Bueno, ¿alguna?
Vamos con un primer ejemplo. Esta dice de la siguiente manera: los productos troquelados, ¿verdad? Es una característica de algunos productos con, eh, básicamente, que tenga que ver con la parte industrial, ¿verdad? Los productos troquelados de una empresa son producidos por 4 trabajadores. En estos está el trabajador que es González, Navas, Ruiz y López. Se sabe que de los productos defectuosos, 30% son procesados por González, 25% por Navas, 40% por Ruiz y 5% por López. Luego nos hacen la siguiente pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que entre 10 productos defectuosos elegidos al azar, ¿verdad? Se toma una muestra de 10 productos para este fenómeno, 3 hayan sido elaborados por el trabajador de apellido González, 2 por Nava, ¿verdad? 3 por Ruiz y 2 por López. Entonces, aquí nos dan un fenómeno, ¿verdad? Nos dan un evento en la cual tenemos varias observaciones, y de esas observaciones específicamente se toma una muestra de los productos. Entonces nos están preguntando, pues, cuál es la probabilidad de que ya alguno de estos trabajadores se tomen en cuenta para el número específico de algunos productos que puedan ser defectuosos producidos por cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí, si volvemos a leer el planteamiento, pues nos están preguntando, pues, cuántos productos o que de ellos eh, elaborados por González hayan sido 3, por Navas 2, por Ruiz 3 y 2 por López. O sea, ¿qué probabilidad hay de que se tome una muestra de 10 observaciones y la probabilidad que yo tenga sea específicamente las que se elaboraron por cada uno de estos trabajadores? Bueno, si analizamos la estructura de la ecuación, nos vamos a poder dar cuenta que intervienen cada una de las observaciones. Y acá pues solamente lo que haremos, a diferencia de la hipergeométrica que teníamos que hacer el análisis eh, cuidadosamente, acá pues solamente enlistemos cada una de los datos y cada una de las observaciones que nos dan al respecto. Entonces para eso pues vamos a enlistar los datos. El número de elementos que yo tengo pues es específicamente las que vamos a ir demostrando, ¿verdad? Vamos a tomar en consideración los, los productos que fueron defectuosos por cada uno de estos trabajadores, ¿verdad? Para esto entonces nuestra observación número 1, ¿verdad? X sub 1 vendría siendo las que produce, en este caso, nuestro primer trabajador, que en este caso es González, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocarlo, ¿sí? Bueno, hagamos ahí la lista de los datos, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad entonces de que González produzca eh, 3 productos defectuosos? O sea que la primera observación, X sub 1, pues viene siendo a 3, 3. Tres productos que probablemente son defectuosos y que produce el señor González, ¿verdad? Para el caso del que produce el trabajador Now, ¿verdad? Sería nuestra observación número 2, o sea, X sub 2. Y esta viene siendo entonces al número de observaciones o el número de productos que posiblemente él produzca de manera defectuosa. Nos están hablando entonces de 2, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá x sub 2 que viene siendo igual a 2. También hay elementos que posiblemente las produzca de manera defectuosa eh, el trabajador Ruiz, ¿verdad? Vamos a colocar por acá Ruiz. Sería nuestra observación número 3, ¿verdad? X sub 3. Y si podemos darnos cuenta, pues ahí básicamente hay una probabilidad de que produzca 3 productos defectuosos. Entonces, nuestra observación número 3 pues precisamente también es de 3. Y por último, nuestro trabajador, ¿verdad? De apellido López, probablemente produce 2 también productos de manera defectuosa. O sea que nuestra observación número 4, X sub 4,
pues viene siendo entonces a dos productos defectuosos. Este es el número de productos defectuosos que posiblemente produce cada uno de estos trabajadores. Ahora bien, nos preguntan también o nos piden también que encontremos la probabilidad de cada uno de los productos que obviamente elabora estos trabajadores, ¿verdad? Hay 30% de probabilidad que los que produzca González sean defectuosos. Entonces, nuestra probabilidad básicamente recae sobre él, ¿verdad? Recae sobre tal elemento. O sea que nuestra probabilidad número uno, pues viene siendo a 0,30. O sea, la probabilidad de que González produzca un producto defectuoso. La probabilidad de que nada produzca o que sí, que produzca un artículo defectuoso es de 25%. Entonces aquí vamos a colocar nuestra probabilidad número 2, ¿verdad? P sub 2, que viene siendo entonces a 0,25, ¿verdad? Es la probabilidad de que nada produzca un artículo o un producto defectuoso. Para el caso de Ruiz, existe un 40% que él produzca un artículo defectuoso. Entonces aquí vamos a colocar probabilidad número 3, P sub 3, que viene siendo entonces a 0,40 en términos de probabilidad, por supuesto. Y por último, López, que tiene una probabilidad del 5%. Entonces vamos a colocar por acá P sub 4. Nuestra probabilidad número 4 entonces recae a trabajador que posiblemente produce, si es 5% sería 0,05, ¿verdad? Tenemos entonces cada uno de los artículos que producen ellos de manera defectuosa y la probabilidad de que cada producto o que la probabilidad de cada uno de ellos se tome en cuenta para esta probabilidad de que produzca un artículo defectuoso. Entonces ahí, si se dan cuenta, Ruiz tiene más probabilidad de que él produzca los artículos más defectuosos. A comparación, ¿verdad? Si hiciéramos una comparación entre las cuatro cantidades. Solamente enlistar las observaciones y cada una de las probabilidades para cada una de las observaciones. Esa es básicamente en sí, es una de las distribuciones más sencillas que podemos utilizar. Si ustedes recordarán la hipergeométrica, donde necesitábamos pues mucho cálculo y poco más de análisis en cuanto a las observaciones se referían. Acá pues directamente es un poco más práctico al momento de resolverlo. ¿De cuántos productos se nos está hablando? Pues de 10. Entonces acá directamente vamos a decir que N pues viene siendo a los 10 productos que se analizan, ¿sí? La muestra de los 10 productos que se toman para este fenómeno. Bueno, entonces solamente habrá que sustituir los datos en la ecuación que marca, ¿verdad? La distribución multinomial para dicha situación, ¿verdad? Solamente sustituyamos los datos entonces. Como les vuelvo a repetir, es un poco más práctica esta distribución a comparación con las que hemos manejado. Muy bien, entonces vamos sustituyendo los datos. La probabilidad entonces de x sub 1, x sub 2 hasta x sub k. Tenemos acá entonces cuatro observaciones. Son cuatro muestras las que se nos presentan. Entonces la vamos a escribir precisamente de esa manera. Bueno, esto es igual al número de productos que se están analizando. En este caso son 10, ¿verdad? Solo cambiamos entonces a 10. Colocamos el factorial de cada una de las observaciones. Para x sub 1 viene siendo 3, entonces cambiamos eso a 3. Para x sub 2 pues viene siendo a 2. Entonces simplemente cambiamos el elemento a 2 factorial hasta x sub k, o sea, hasta el número de observaciones que tengamos. Para la observación número 3 viene siendo 3 también, entonces colocamos 3 factorial. Hasta nuestra observación número 4, que viene siendo entonces a 2 productos, o sea, x sub 4 que viene siendo a 2, 2 factorial. Muy bien. Esto es por la probabilidad de cada una de las observaciones elevado al número de elementos de las observaciones. Entonces nuestra probabilidad número 1 viene siendo a 0,30. Entonces coloquemos acá 0,30 elevado al número de elementos de dicha observación.
El número de elementos viene siendo a 3, o sea que sería 0.30 elevado al cubo. Ahí está. Esto lo vamos a multiplicar por la probabilidad de que suceda el evento número 2, que viene siendo a 0.25. Entonces cambiamos dicho elemento a la probabilidad 0.25 elevado al número de elementos que conforman dicha observación. En este caso viene siendo a 2. Entonces cambiamos 0.25 elevado al cuadrado. Hasta la probabilidad de X sub K, ¿verdad? Que tenemos para esta situación 4 observaciones. Entonces la siguiente sería nuestra observación número 3, probabilidad número 3, 0.40. Entonces colocamos acá, sustituimos el valor 0.40 elevado al número de elementos que integran dicha observación. En este caso son 3, 0.40 al cubo. Y nuestra observación número 4 como parte final de la sustitución solamente de los datos, ¿verdad? Entonces, para nuestra observación número 4, su probabilidad es 0.05, 0.05, elevado a el número de elementos que conforman dicha observación, ¿verdad? 2. Entonces, la probabilidad de que se lleve a cabo eh, tal, tal muestra, ¿verdad? O tal muestra para el caso de esta probabilidad se toma en cuenta para la sustitución y el desarrollo únicamente de estas cantidades, ¿verdad? De allí, pues, vamos a poder darnos cuenta que el trabajo, pues, solamente sería con la ayuda de algunas propiedades de la aritmética básica, ¿verdad? Desarrollemos primero eh, nuestro producto de los factoriales, ¿verdad? Coloquemos ahí entonces, ahí con la ayuda de su calculadora, entonces vamos colocando 10 factorial. Bueno, voy a colocar toda la cantidad en sí que lo conforma, sería 3.628.800. Esa es la cifra que me da. Ustedes me van diciendo si existe alguna cantidad incorrecta ahí. Bueno, multipliquemos entonces el denominador. En este caso sería 3 factorial. Introduzcámoslo así en su calculadora. 3 factorial por 2 factorial, ¿verdad? Por 3 veces, bueno, 3 factorial nuevamente. Nuevamente 2 factorial. Bueno, ¿alguien me puede decir cuál es la cantidad que nos da ahí? Ahí ya haciendo la operación directamente. ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario que nos quiera colaborar ahí? Desarrollemos este, 25.000, perdón, 25.200. 25.200. El producto de los factoriales en el denominador, Ah, 25.200. no, yo de todo. Ah, usted ya lo desarrolló todo. Ah, va. Muy bien. Ajá. Ah, 25.200. Gracias. Acá solamente para que hagamos ahí el análisis, lo estamos desarrollando pues uno a uno, ¿verdad? Bueno, en el caso del denominador a mí me da 144 exactos. Pero ya cuando dividamos estos dos enunciados o el cociente, pues ya su compañero ya nos dio la cifra. Ahora introduzcamos esto acá ya de forma general. 0.30 al cubo, 0.25 al cuadrado, ¿verdad? Alguien que pueda desarrollar el producto y nos dé enseguida el resultado ya que esperamos. Bueno, veamos entonces cuánto nos da este producto de las probabilidades a cada una de las observaciones. 2.7 por 10 a la menos 7. 2.7 por 10 a la menos 7. Muy bien, excelente. Acá es donde algunos también todavía pues nos podemos confundir, ¿verdad? Para este caso utilicemos ya el valor, eh, si quieren con notación científica, ahora sí, todavía les veo un poquito dificultoso, pues introduzcámoslo ya con el valor correcto, ¿verdad? Entonces vamos a colocar 0.43 elevado al cubo, ¿verdad? Por
0.05 al cuadrado. Muy bien. 3.35 por 10 elevado a la menos 7. Manejémoslo así, ¿verdad? Vamos a multiplicarlo en 3.35, ¿verdad? Por 10 elevado a la menos 7. Aunque ya saben que podemos ir colocando ahí la cifra en número entero, ¿verdad? Pero normalmente ya hemos trabajado con algunas cifras significativas. Bueno, en la otra parte ahí de la operación, bueno, ahí su compañero ya nos decía cuánto nos daba acá, que eran los 25.200, ¿verdad? Que es el cociente de 6.628.800 entre 144, ¿verdad? Ahora multipliquémoslo por la magnitud que nos acaba de dar, 25.200, y sería, bueno, ustedes me dicen si es correcto, 8.45 por 10 elevado a la menos 3. Ustedes me dicen si es correcto. Aproximémoslo, 8.5 por 10 a la menos 3. ¿Es correcto? Ajá, Sí, ¿es profe. correcto? Sí, va, muy bien. Ahora, en términos porcentuales, pues solamente multiplicaríamos por 100, ahí se recuerda. Y la probabilidad entonces es pues 0.84%. O sea, si lo queremos trabajar en términos ya de probabilidad. O sea que hay muy baja probabilidad de que ocurra pues tal situación porque solamente tenemos 0.84% de probabilidad. O sea que es muy baja la probabilidad, muy baja que ocurra de esa manera. Eh, Ejemplo número 2. Dice, en un lote, bueno, podríamos decir en una producción, pues, ¿verdad? Bueno, normalmente la podemos plantearlo de esa manera o algunos textos la plantean de esta forma, ¿verdad? En un lote de 100 camisas, ¿verdad? O sea, en una producción de 100 camisas, 50 son de color blanco, ¿verdad? 30 son verdes y 20 son negras, ¿verdad? Si se elige una muestra de 5 camisas, reemplazando cada vez que se extrae una, ¿cuál es la probabilidad de que en esa muestra hayan dos camisas blancas, dos verdes y una negra, ¿verdad? Es lo que me están preguntando conforme a este fenómeno. Bueno, entonces de 100 camisas hay una clasificación, ¿verdad? 50 ya son blancas, 30 son verdes y 20 son negras. Entonces, ¿qué pasa? O imagínense de tomar una muestra al azar, y específicamente, imagínense que usted tome una muestra de 5 camisas, ¿verdad? Elegidas así al azar, aleatoriamente. Y cada vez que toma uno, o sea, aquí lo que dice, reemplazando cada vez que se extrae una. O sea, puede dejar una y puede tomar otra, pero siempre va a tomar las cinco, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que esa muestra que usted tome así al azar, entre ellas hayan dos que sean blancas, dos que sean verdes y una que sea negra, ¿verdad? Bueno, aquí obtenemos entonces los datos siguientes. Para cada una de las observaciones que se van tomando, pues vamos a decir entonces que de X1, o sea, la extracción de las dos camisas de manera aleatoria y que sean de colores blancas, entonces vamos a colocar acá blancas. Probabilidad entonces, o las observaciones de que las camisas sean blancas. Entonces, para este caso vamos a decir X1 nuevamente. X1 entonces, pues viene siendo, ojo, aquí hay algo en la que tienen que tener especial cuidado. 50 son blancas, o sea, de las 100, 50 son blancas. Entonces no se confundan aquí. En X1 no son 50. ¿Por qué? Porque usted está tomando una muestra al azar y en esa muestra al azar la probabilidad de que hayan dos blancas específicamente es observación 1, ¿sí? O sea que X1 es 2. Entonces tenga cuidado
los elementos que ya forman parte del conjunto que está bien a cada uno de los datos que usted tenga de una muestra, ¿verdad? O cada uno de los datos de acuerdo a la observación. Entonces tengan mucho cuidado en ese punto. Bueno, en nuestra observación elegida de manera aleatoria, ¿verdad? Probabilidad de que las camisas sean verdes, o sea, x sub 2 también viene siendo a 2. Entonces vamos a colocar por acá. X sub 2 también viene siendo a 2. Ojo, no son los 30, insisto acá, no son los 30, porque 30 es parte de la 100. En cambio, su muestra aleatoria, a usted le interesa observar la probabilidad de que tenga, por ejemplo, dos verdes. Entonces, acá en nuestra observación número 2, específicamente 2. Y la número 3, la probabilidad de que las camisas sean negras. Ojo, insisto, tampoco son 20, porque son parte de las 100. Eso lo voy a aclarar varias veces hasta que nos quede bien claro. En el caso de nuestra observación número 3, entonces, que viene siendo a lo de las camisas negras, pues probabilidad de su muestra solo contenga una camisa negra. Ahora bien, necesitamos las probabilidades de que suceda cada una de estas situaciones, ¿verdad? Tener las blancas, las verdes y las negras. Muy bien, encontremos las probabilidades para cada uno. Probabilidad entonces número 1, o que suceda la observación número 1, aquí se influyen tanto el número de camisas que tengo como las que ya son parte de esa clasificación. Como hay 50 camisas de color blanca de las 100, entonces la probabilidad viene siendo precisamente a eso. Dividir los 50 que son blancas entre la cantidad de elementos que hay, que son 100. Y entonces eso nos dará pues 0.5, ¿verdad? Esa es la probabilidad. Entonces aquí específicamente la probabilidad número 1 viene siendo a 0.5. Ahí es donde influye el número de camisas que obtenemos de color blanco. Ahora bien, para los que sean de color verde, específicamente sucede lo mismo, ¿verdad? Bueno, probabilidad número 2 entonces, vamos a introducirlo por acá. Permítanme, vamos a desplazarnos. Vamos a desplazarnos un poquito hacia abajo. Ahí está. Muy bien. Probabilidad número 2. Vamos a copiar la misma estructura de nuestra observación anterior. Bueno, deja moverlo. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Probabilidad número 2. Para el caso de las que son de color verde, pues son 30 de las 100. Entonces acá la probabilidad de nuestra observación número 2, pues serían 30 entre 100. Y eso es 0.30, ¿verdad? Entonces ahí vayan observando si efectivamente estamos haciendo correctamente los cálculos. Y nuestra probabilidad número 3 son 20 negras de las 100 camisas. Entonces acá vamos a colocar 20 entre 100 y eso nos da pues 0.20. Y si se dan cuenta, pues específicamente ya tengo cada una de las probabilidades para cada uno de los eventos. Ahora bien, ¿a cuánto corresponde entonces la probabilidad? Es lo que vamos a encontrar y para eso sustituyamos entonces pues ya los datos en nuestra ecuación, ¿verdad? La ecuación que corresponde a el caso de la distribución multinomial. Bueno, voy a copiarlo. Copiamos acá la estructura. Bueno, desplazamos hacia abajo, solo me permiten acá. Eh, bueno, no me deja desplazar hacia abajo. Permítanme, voy a cerrar un momento la presentación, no me deja desplazar hacia abajo. Bueno, ahora sí. Bueno, perdón un momento. Muy bien. Ahí está. Ahora sí ya me deja desplazar. Perdón.
Quité por un momento la proyección en vista de que no me dejaba desplazarlo. Bueno, ahora sí voy a copiar la estructura nuevamente de nuestra ecuación y solamente sustituyamos los datos, ¿verdad? Vamos a sustituirlo por acá. Bueno, probabilidad entonces de nuestra observación número uno, número 2 hasta x sub k, o sea que tenemos tres observaciones. Entonces directamente acá vamos a colocar x sub 3. N factorial, bueno, en este caso n factorial, ¿a quién corresponde n? Entonces tengan especial cuidado al momento de analizar pues cada una de estas situaciones. 5 entonces, como lo vuelvo a repetir, viene siendo el número de camisas para su observación aleatoria. Bueno, ahora sí, x sub 1 viene siendo entonces a 2, aquí ya no hay nada nuevo, ¿verdad? X sub 2 pues viene siendo a 2 también, y x sub 1 hasta x sub k dice la ecuación, que ya sabemos que es hasta 1, ¿verdad? Entonces colocaríamos x sub 1 o 1 factorial. Por cada una de las probabilidades es lo que ya tenemos por acá, 0.50 para la probabilidad de la observación de las camisas blancas, entonces colocamos por acá 0.50 elevado al cuadrado. Entonces cambiamos acá la estructura de la ecuación y simplemente voy colocando esas magnitudes. Bueno, ahí está. Colocamos entonces 0.5 o 0.50, como lo queramos interpretar, elevado al número de elementos de la observación, que es 2. Por la probabilidad entonces de obtener camisas que sean verdes, específicamente 2, la probabilidad es 30.30, perdón, o 30%. 0.30 entonces al cuadrado, porque son también dos camisas blancas que posiblemente yo voy a obtener de esa observación aleatoria. Y eso lo voy a multiplicar entonces por la probabilidad número 3, que en este caso viene siendo a 0.20. Entonces colocamos por acá 0.20. Así de sencillo. Ahora introduzcamos todo ya en nuestra calculadora, ¿verdad? Así una operación ya de forma directa. Voy a colocarlo todo ya y ustedes me dicen si es correcto o no. Bueno, entonces en el caso del denominador, 1 factorial es 1, ¿verdad? Entonces ya no la consideramos, solamente multiplicamos 2 factorial por 2 factorial y eso nos da específicamente 4, ¿verdad? Entonces dividimos 5 factorial entre 4 y eso nos va a dar a 30. Entonces ustedes me dicen si específicamente es correcto ahí. Porque 5 factorial, ahí se recuerdan que es a 120 y si lo estoy dividiendo entre 4, pues eso es igual a 30. Esto lo voy a multiplicar por el resultado que me ocasiona este producto, ¿verdad? De las probabilidades elevadas a esas potencias, 0.50 al cuadrado por 0.30 al cuadrado y por 0.20. ¿Sí? 0.20. Esto nos da como resultado 4.5 por 10 a la menos 3. Pero ahí se recuerdan, en la anterior la manejábamos con cifra significativa o bueno, perdón, con notación científica. Ahora trabajémoslo ya específicamente con notación decimal, ¿verdad? 0.0045. Ahí está. Ahora eso multipliquémoslo por 30 y el resultado entonces sería 0.135. Ahí está, ¿no? Entonces este es igual a 0.135, lo cual viene siendo entonces a un 13.5% de probabilidad. Ahí está, ¿ven? 13.5% de probabilidad. Si usted quiere, lo puede aproximar todavía, ¿verdad? Un 14%, ya de forma general. O sea que es 14% de probabilidad que yo tenga una muestra elegida de forma aleatoria para cada una de estas situaciones. Ahora bien, si usted quiere seguir comprendiendo un claro ejemplo de esta situación, bueno, podríamos hacer otra distribución, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay de que una muestra de 10 camisas, 5 sean blancas, una sea verde y otras 4 sean blancas? O sea, aquí podemos hacer tantas veces quisiéramos observar esta situación y las probabilidades entonces pues van a ir cambiando de acuerdo a la situación que vayamos a trabajar. O sea, no importa cómo se distribuyan.
su toma aleatoria, pues así será el número de observaciones que tienen que tomar en cuenta para dicha situación y sobre todo aplicar la ecuación de la distribución multinomial. Al igual que con las otras distribuciones, ustedes se recordarán, trabajamos la media de la distribución para lo que era la distribución de variables aleatorias y también alguna distribución como la binomial. Para esta otra distribución tampoco va a ser la excepción, ¿verdad? Ahí se recuerda de que la media pues viene siendo el valor esperado, ¿verdad? O sea, el valor que yo espero de esa distribución. Las desviaciones estándares, pues básicamente nos vienen diciendo o nos vienen marcando la variabilidad que existe entre cada una de las observaciones con respecto a la media aritmética. O sea, esto tiene mucha relación con lo que manejábamos en el caso de datos cuantitativos, ¿verdad? Todo lo que era la media aritmética, desviación estándar. Lo mismo para una distribución de probabilidades. Tenemos valores que se esperan, ¿verdad? Solamente que ya en datos probabilísticos. Acá tampoco es muy compleja la operación, ¿verdad? La distribución multinomial tiene tantas medias y varianzas. A diferencia de una distribución con datos cuantitativos, llegamos a solamente un valor de la media y un valor de la desviación estándar. O sea, para una distribución completa, teníamos solamente una varianza para todo y eso nos marcaba la variabilidad que existe entre la media y toda la distribución. Pero ahora acá es diferente, como estamos manejando datos probabilísticos, o sea, así como existen o dependiendo del número de observaciones que yo tenga, así van a ser las medias y las varianzas que yo voy a obtener, ¿verdad? Entonces aquí dice que tiene tantas medias y varianzas como número de resultados posibles. O sea, depende de cuántos resultados yo espero o me va a dar la distribución, pues así va a ser el número de medias y varianzas. O sea que acá, a diferencia de lo que trabajábamos, es que las varianzas, dependiendo de cada observación, así va a ser el número de varianza que obtengo. Si estoy trabajando con 5 datos, pues van a ser 5 varianzas que vamos a manejar. O sea, es una varianza para cada una de las observaciones como número de resultados posibles y están dadas por las siguientes funciones. Aquí están las dos ecuaciones sencillas, ¿verdad? Eh, E por X sub Y, o sea, el valor esperado, ¿verdad? O sea, la media viene siendo al número de observaciones o de la muestra que yo tengo, ¿verdad? Por la probabilidad de cada una de las observaciones. Para el caso de la varianza, ¿verdad? X sub Y viene siendo al número de observaciones o número de resultados de la muestra por cada una de sus probabilidades. Esto por uno menos la probabilidad de cada una de las observaciones. Aquí en el caso de la cantidad uno, esta es constante porque ahí se recuerdan de que uno viene siendo a 100% de la población y de acuerdo a uno de los axiomas de la probabilidad, si se recordarán, ¿verdad? La probabilidad pues siempre va a estar intermedio entre lo que es cero, ¿verdad? Menor o igual que x y a la vez x va a ser menor o igual que uno. Ese es uno de los axiomas de la probabilidad que no importa si se están trabajando con distribuciones o estamos trabajando con medias o varianzas, estos axiomas siempre van a ser las propiedades, ¿verdad? Muy bien. Aquí no es complejo trabajarlo, ilustrémoslo con el siguiente ejemplo. Ejemplo número 3. Dice en una bolsa de 30 paletas de sabores, ¿verdad? 13 son de fresa, 10 son de limón y 7 son de piña. Si se saca una muestra o se extrae una muestra de 6 paletas, calculemos las medias de cada una de los datos de la distribución y sus varianzas. Muy bien, aquí vamos a recurrir a los cálculos que hacíamos en alguna oportunidad. Vamos a trabajar una tabla, ¿verdad? Donde contengamos precisamente esos datos. Entonces vamos a colocar por acá. Primero tenemos los datos de la observación, o sea, las cantidades X sub Y, ¿verdad? Muy bien. Tenemos entonces distribuidas, las 30 se distribuyen de la siguiente manera, pues 13 son de fresa, 10 son de limón, dice, y 7 son de piña. Va. Vamos a colocar acá las 7.
Colocamos también lo que son sus totales. Son 30 paletas exactas distribuidas de esa manera. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, de acuerdo a la estructura de la ecuación, ¿verdad? Encontrar la probabilidad de cada una de esas observaciones. Entonces vamos a colocar por acá las probabilidades de X sub Y. Colocamos por acá entonces probabilidad de X sub Y. Bueno, ¿cómo tenemos esas probabilidades? Ya se recuerdan, las asemejamos mucho a las frecuencias relativas, que consiste en tomar cada una de las frecuencias, dividido entre el número de datos o de frecuencias que tenemos. Eso es para una frecuencia relativa, pero como acá estamos trabajando probabilidades, se hace lo mismo. Se toman cada una de las probabilidades de las muestras y eso se divide entre el número total de elementos que obtengo de la observación. Entonces, para la probabilidad entonces de 13, solamente vamos a hacer una, ¿verdad? Dividimos entonces 13 entre el número de elementos que hay, que son 30. Al momento de dividir entonces, pues nos dará 0. Tomemos cuatro cifras significativas, ya que nos lanzan varias la calculadora, 0.4333. Coloquémoslo acá entonces. Ustedes me dicen sí, efectivamente ese es el dato que obtenemos. 0.4333. Ahí está. Para el caso de 10, basta con dividir 10 entre 30, ¿verdad? 10 entre 30. Y eso nos da como resultado 0. Tenemos cuatro cifras significativas también. 0.3333. Y para el caso de la última, 7, ¿verdad? Dividémoslo entre 30. Y nos dará 0.2333. Cuatro cifras significativas. Ahora bien, la sumatoria de estas probabilidades, ahí se recuerdan de que es igual a 1. Sumemos solo por ir observando 0.4333 más 0.3333 más 0.2333. Eso nos da como resultado 0.9999, lo cual entonces no va a ser superior a 1. ¿Sí? 100% de la población. Entonces, que sí se cumple eh, esa propiedad. Eso lo trabajábamos al principio de estas distribuciones. Bueno, para obtener entonces los valores esperados, ¿verdad? O sea, las medias, multiplicamos cada una de las observaciones entre las probabilidades que existen. Vamos a colocar por acá. Ahí está. Multipliquemos el número de datos de la observación por cada una de las propiedades, ¿verdad? Cada una de las probabilidades, es decir, que vamos a multiplicar precisamente estas dos cantidades, ¿no? Las probabilidades por cada una o por cada uno de los datos que tenemos de esta observación, que en este caso son 30 datos que tenemos de esta observación. Y aquí hay algo bien característico. Fíjense muy bien, si multiplicamos 0.4333 por 30, obtenemos precisamente la cantidad de la observación, que es 13. Y esa es una característica que tenemos que tener bien claro acá, que las medias vienen siendo cada una de las observaciones, pero eso solo ocurre aquí en la distribución multinomial, porque se recuerdan que son variables o datos independientes entre sí. Por eso es que obtenemos nuevamente las mismas cifras, 13.00. Aquí vamos a obtener 10.00 y 7.00. Esa es la característica principal. De manera que al sumarlo precisamente nos va a dar 30.00. Entonces, las medias vienen siendo a cada una de las observaciones. ¿Por qué? Porque son datos independientes entre sí. Esa es una característica de acá. Y más que mencionarlo, pues, qué mejor manera que haberlo demostrado, ¿verdad? Bueno, ahora encontremos las varianzas para cada uno de los datos. En el caso de las varianzas, tenemos el número de, de datos de la observación por las probabilidades y esto por la diferencia entre uno menos las probabilidades, ¿verdad? De cada uno de los datos. Solamente vamos a hacer lo siguiente. Acá, de acuerdo a lo que me piden que hagamos, pues sería esta columna, ¿verdad? Las probabilidades por cada uno de los datos de la observación por uno menos cada una de las probabilidades otra vez. Para este caso vamos a
realizar solamente una muestra. Bueno, el primer dato de nuestra tabla que hemos formado, pues son 13, ¿verdad? Sería el 13.00. Esto lo vamos a multiplicar, ¿verdad? Por uno menos la probabilidad de que suceda la observación número uno, que en este caso viene siendo 0.4433. Ahí está el método. Si hacemos esa operación, ¿verdad? Vamos multiplicando, a uno le resto 0.4333. Esto lo multiplicamos por 13.00. Y esto nos da, vamos a ver, permítame, ahí está. Bueno, uno menos 0.4333, pues nos va a dar 0.5667, ¿verdad? Entonces, esto lo multiplico por 13. Y entonces acá nos dará el resultado de 7. Tomemos las cuatro cifras significativas, 3671. Ustedes me dicen si es correcto. Bueno, entonces colocamos esas magnitudes acá. Para el caso del siguiente, entonces, si hacemos la misma operación, ojo, para ilustrarlo nuevamente, para que no se les olvide, pues sería cada uno de los datos el número de datos, ¿verdad? Por las probabilidades individuales, por uno menos estas probabilidades, ¿verdad? Entonces nos da el resultado de 7.3677 o 71, perdón. En el caso del siguiente nos da 6.667, ¿verdad? Y en la última, pues nos dará, bueno, aquí haremos otra cifra significativa, ahí está. Y en la última, pues tenemos 5.3669. Ahí está. Y tenemos las varianzas para cada uno de los datos observados de la muestra aleatoria, ¿verdad? Y como les decía, a diferencia de las anteriores, aquí las varianzas dependen del número de observaciones que yo tenga para un determinado fenómeno aleatorio.